Sí, estamos avanzando, sí, quiero ser positivo con el tema, pero sí se siguen dando muchos casos, cultura de maltrato, de explotación. Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de Soy Muy Animal, conectados con ustedes, como siempre, con toda la información que puedo traerles y siempre con mucho contenido para que ustedes aprendan sobre diferentes temas, para que aprendan a tomar decisiones, para que aprendan sobre medicina veterinaria lo que se puede, para que aprendan de alimentación y para que aprendamos de lo más importante hoy en día en el mundo, la protección y el bienestar de los animales. Eso no es cualquier bobadita. No estamos hablando del bienestar y la protección por darles comida y agua en la casa. Estamos hablando del bienestar y la protección de los animales en un concepto mucho más macro que abarca una cantidad de temas que seguramente a veces no tenemos presente en nuestra vida cotidiana. Hoy tengo un programa dedicado a esto, precisamente, a esos temas que probablemente no tenemos presentes en nuestras cabezas y donde hay que tener en cuenta cómo se hace el trabajo para proteger a los animales en otros aspectos diferentes a los domésticos que tenemos en nuestros hogares. Nos acompaña Eduardo Peña y él es el vocero de Animal Defenders International. Esta es una entidad que opera en muchos lugares del mundo y que se encarga de proteger a los animales desde otra perspectiva. Querido Eduardo, bienvenido a Soy Muy Animal. Un placer tenerte con nosotros acá en este espacio. Mark, como siempre, será un placer y es muy agradable hablar contigo y acá también aclarar tantas dudas y ahí seguir aprendiendo un poquito más de este tema. Así es, y arranquemos por eso. Contémosle a nuestra audiencia qué es Animal Defenders International y a qué se dedican. Animal Defenders International es una organización de protección animal que lleva un tanto más de 30 años en varios países. Nace en el Reino Unido, en Inglaterra, y de ahí fue abriéndose a otros países, a Estados Unidos, a Colombia, Latinoamérica, varios países latinoamericanos, y últimamente en Sudáfrica con un santuario magnífico que hay de rescate de fauna silvestre. Y nos enfocamos pues en varios temas, rechazando y combatiendo el uso de animales en la ciencia, en los espectáculos, apoyando siempre pues con los argumentos, con la ciencia también, las normativas a favor de los animales y avanzando, construyendo en conjunto también con grupos locales de cada país. Cuéntame cuál es esa tarea tan importante que se cumple en Colombia. En Colombia, ¿cuáles son estos problemas que nos llevan a poner los ojos encima y a que ustedes hagan parte de todo este proceso, sobre todo en los últimos, me imagino, 6, 8, 10 años? Nosotros nos conocemos ya hace un buen tiempo y tengo, es más, no podemos contar hace cuánto porque entonces empiezan a brotar las canas por todos lados, pero nos conocemos hace mucho tiempo y sé del trabajo que hacen, pero ¿dónde están enfocados esos problemas que tenemos en Colombia? Es muy difícil responderte realmente, Mark, porque dependiendo del contexto en el que lo veamos. Yo llevo como activista independiente desde la década de los 90 y sufriendo poco a poco la realidad de ese momento. Y no solamente lo que tiene que ver con animales domésticos, perros, gatos, abandono, maltrato en las calles, algo diario y acostumbrado porque en una época estaba más normalizado el maltrato de todos los animales a diferencia de ahora. Pues sigue existiendo evidentemente casos de maltrato, pero ya por lo menos hay como una serie de normativas y unos cambios culturales que han mejorado el panorama. La decisión de por qué Colombia, por qué determinados temas, es que, pues, o sea, Colombia es un país muy particular que históricamente viene con ciertas tradiciones, conductas de explotación a los animales, siendo un país rico en su biodiversidad, un país estratégico en los temas ambientales y que lamentablemente, pues sí, hasta hace unos años no había mayores normas que protegieran a los animales. Pero sí con un movimiento cada vez más fuerte, cada vez más maduro, más consciente. Y lo que vemos ahora, yo la verdad, Mark,
y equipo que nos acompañan desde sus casas. Yo creo que yo me siento muy orgulloso del movimiento por la defensa de los derechos de los animales, porque uno se considera movimiento, lo puedo considerar un movimiento organizado y somos flancos. Como está la parte académica, está la parte científica, está la parte política, está la parte social, está la parte de los rescates, y fundamental el tema de los medios de comunicación. Mark, tú eres uno de esos culpables para que vayamos avanzando en esas cercanías, en esa presencia mediática, porque, caray, en los 90 era imposible pensarlo, en la primera década de los 2000 era imposible pensar en programas, en plataformas dedicadas 100% a pensar la relación que tenemos con los animales. Lógicamente, pues está muy relacionado con la apertura de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la democratización de los medios de comunicación. Sin embargo, eh, sí ha sido un trabajo muy interesante, una agenda que arrancó desde ADI en el 2013 con la campaña, digamos, desde el 2008, pero que se logró en el 2013 la prohibición de los animales en los circos y de ahí para adelante pues una serie de campañas más de manera también conjunta con varias organizaciones locales. Si tú pudieras resumir entonces este trabajo que se ha hecho y la manera como ves, digamos, lo que ha venido evolucionando en el país, podríamos interpretar que vamos por una línea de mejoría y de conciencia y de un poco de entendimiento de este ecosistema de convivencia con los animales y que probablemente esto va evolucionando de una manera positiva. ¿Podríamos pensar eso? Sí, sí, digamos, no soy el positivista último, de último renglón, pero sí, no, me parece que sí, vamos por un camino interesante, no, en muchos aspectos no es el mejor, pero es muy curioso. Hablando con los compañeros, por ejemplo, de México, de algunos países de Centroamérica, algunos países de Sudamérica, están sucediendo tantas cosas en los países latinoamericanos que en algunas políticas de protección a los animales nos estamos pareciendo a países del primer mundo, mientras en Europa y en Estados Unidos todavía tienen muchas prácticas en contra de los animales, cosas que aquí ya han sido superadas no en los últimos meses, sino en los últimos años. Entonces Ujú. creo que haciendo esas comparaciones que a veces son un poquito odiosas, pero también son necesarias para enfocarnos en la realidad que tenemos en el país, sí estamos avanzando, sí quiero ser positivo con el tema, pero sí se siguen dando muchos casos y sigue habiendo una cultura de maltrato, de explotación, y esperemos pues que este camino, este matrimonio entre las leyes, los cambios culturales, ya lo práctico, lo pragmático en la realidad, en cada hogar, pues veamos los cambios, porque a veces sucede y está sucediendo en Colombia, como que la ley va un poco más arriba, las leyes, las construcciones de las leyes van más arriba que la aplicación en los territorios, que la aplicación en los juzgados, ya en los poderes judiciales, que es lo que muchas veces pues tenemos como el déficit para aplicar lo que se está haciendo. Pero sí, sí considero que estamos obviamente mejor que hace 20 años. Solamente es una cuestión de aplicar y que como ciudadanos sepamos aplicar esas normas que recién se están construyendo y aplicando. Eduardo, uno de los problemas que se ha visto en nuestro país desde hace, digamos que muchos años, inclusive pues lo han intentado considerar un tema de tradición y de, etcétera, digamos, mal llamado una cultura de maltrato, es el tema de las corralejas, las peleas de toros, pero también las peleas de gallos. Y las peleas de gallos y todo este ecosistema donde están las apuestas y demás ha generado muchísima controversia. Hace unas semanas vimos unas fuertes amenazas contra la senadora Andrea Padilla a través de estas comunidades pues, de tenedores de estos animales y de usuarios de estas prácticas y obviamente abominables, pero pues es una realidad que tenemos. ¿Cómo se abarca estos temas que son tan álgidos y que obviamente causan tanta dificultad y que no queremos que esto sea una causal de violencia ni mucho menos?
Es muy difícil, es muy duro porque este tipo de espectáculos con animales como las corralejas y las peleas de gallos gozan todavía de un apoyo territorial, de un apoyo por parte de algunos gobernantes y algunos sectores que son unas muy pocas familias. Por ejemplo, en el caso de las corralejas, son muy pocas familias las que son dueñas de ganados, que tienen esa ganadería, del toro criollo bravo, que lo crían, lo venden. Finalmente, pues estas corralejas también se convierten no solamente en un espectáculo bastante cruel y grotesco, sino también una selección genética y una competencia entre las familias ganaderas para ya compartir como todo el material genético para ese tipo de animales. Sucede lo que sabemos con la creación o la aprobación de la ley que prohíbe las corridas de toros exclusivamente. Es la Corte Constitucional la que toma la decisión y no por los animalistas, que quienes demandaron la ley ante la Corte Constitucional, la ley que prohíbe el toreo, fue el mismo gremio taurino. Y finalmente es la Corte Constitucional la que amplía la prohibición a las peleas de gallos, a las corralejas y al coleo de los llanos orientales. Y ahí vienen, entonces ahí quedan en una situación bastante complicada porque a pesar que tienen una agenda de protección animal, la senadora Esmeralda y la senadora Andrea se convierten también ya ahorita en el blanco de esos personajes. El otro día hablando por ejemplo, con Esmeralda, con la senadora Esmeralda, pues tuvieron que ampliarle su esquema de seguridad. Entonces, son unas situaciones bastante complejas que ahorita por defender la vida tenemos que, ya estamos en riesgo. Hasta hace unos años, hace 3 años, un concejal de un municipio de Cundinamarca lo amenazaron los mismos galleros y tuvo que retirarse durante un tiempo, durante unos meses de su propio pueblo, irse a vivir a otra ciudad porque simplemente estaba haciendo un trabajo junto al alcalde de inspección, vigilancia y control para combatir las peleas de gallos ilegales. Esto antes de la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces ahora lo que viene es aplicar la ley, aplicar la norma, aplicar la jurisprudencia, cosa pues que no están muy contentos los personajes que hacen parte de estas fiestas, pero es que hay que entender una cosa, Mark y audiencia. En el caso de las peleas de gallos, son peleas, son eventos que son de apuestas y que no hay un control de juegos y que mucho menos estos organizadores, empresarios de estos eventos están pagando lo que por ley deberían pagar, como se paga cualquier evento o espectáculo donde haya apuestas. Y Ujú. respecto a las corralejas, pues bueno, ya todos esos sectores saben que el espectáculo llega a su fin, ellos saben que no hay mayor marcha atrás. Lo único que podría cambiar es, no sé, han estado hablando algunos congresistas que promueven ese tipo de prácticas, están hablando de cambios constitucionales y demás. Por eso es tan importante mantener la constitución actual y porque ya eso que está sucediendo allá hace parte de nuestra propia constitución. Entonces, por eso los cambios constitucionales, ya en lo que respecta a la defensa de los animales, mantener la prohibición de estos espectáculos, es fundamental pues para que se mantenga. Y ya es ver cómo el Estado, independiente del gobierno que venga, cómo va a aplicar las medidas laborales y sociales para las familias que vivan exclusivamente de esos espectáculos, que es algo que nosotros mismos pues hemos estado muy pendientes o hemos estado comunicándonos con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, porque así como pensamos en la defensa de todos los animales, también pensamos en aquellas personas que viven exclusivamente de esos espectáculos, no solamente pues por una cuestión de dignidad humana, sino también pues de eficiencia en la aplicación de la ley. Claro.
Evidentemente, hay que pensar en todo el mundo después de atender el tema de cómo proteger a los animales. Hay que atender a todo el mundo, no se pueden quedar cruzados de brazos y las familias muriéndose de hambre y los niños sin ir a estudiar. Estamos totalmente de acuerdo. Eduardo, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros en Soy Muy Animal. Estaremos muy pendientes siempre de todo este seguimiento y este trabajo que se hace y claramente esperando este próximo cambio de gobierno para ver qué nos depara en el tema de bienestar y protección animal. Así es, así es. Muchas gracias, Mar, por el espacio. No vamos a hablar de política, pero sí muchísimo ojo con esas decisiones que tomemos para el futuro, por los humanos y por los animales. Gracias, Mar, Voten, y voten a audiencia. conciencia. Muchas gracias, querido Eduardo. Y ustedes, mis queridos amigos, esta es mucha información para ustedes que tienen que ver con el mundo de la protección y el bienestar animal. Claramente algo que nos compete a todos. Sigan las redes sociales de Animal Defenders International como ADI. A de dedo y de iglesia. ADI, Animal Defenders International, en todas las redes sociales para que se enteren mucho más a fondo de todo este trabajo. No se les olvide que a nosotros nos pueden escribir a nuestro correo contacto@soymuyanimal.com, donde siempre estamos pendientes de sus mensajes, sus preguntas, sus temas de interés y obviamente todo lo que podamos hacer para ayudarlos. Les estaremos contando mucha información próximamente sobre diferentes aliados y cosas que vamos a tener acá a través de Soy Muy Animal, donde siempre estaremos conectados con ustedes. Ya saben, suscríbase a nuestro canal, copie y comparta todo este contenido que le puede interesar a otras personas de su entorno. Y sigan conectados con nosotros siempre, porque aquí tengo mucha información para ustedes. Soy muy animal. Chao, chao.